7, 8 minutos, no siempre podemos hablar de cosas positivas o nos pasan cosas buenas. A veces uno tiene que hablar de ciertas situaciones para que no se vuelvan... O mejorarlas. Sí, para que no vuelvan a ocurrir, ¿no? Sí, exacto. Se acuerda que una noticia ahí muy triste de 20 menores que resultaron intoxicados y uno de ellos falleció y resulta que era que habían consumido marihuana y alcohol previo a la intoxicación y que eso desencadenó un problema grandísimo. Gravísimo. Y bueno, el doctor Camilo Uribe nos acompaña, jefe de especialización de toxicología clínica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, y vamos a hablar sobre la drogodependencia. Doctor Uribe, bienvenido. Marcela, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, doctor Uribe, hablemos un poco de ese término. ¿Qué significa drogodependencia? Sí, mira, básicamente el término incluso hoy en día requiere algo de actualización. Okay. Más que drogodependencias, hoy en día hablamos de una enfermedad que se llama la enfermedad adictiva. Okay. Y esa enfermedad adictiva es producida por una serie de sustancias, muchísimas, ¿sí?, que son capaces de producir en los seres humanos dos efectos. Un efecto se llama tolerancia, es decir, cada vez requiere consumir más de lo mismo para encontrar el mismo efecto, y la otra se llama dependencia, que a su vez es una dependencia de tipo psíquico o emocional, es decir, la persona se rutiniza a sentirse bien, por ejemplo, comillas, con esa sustancia, y cada vez la busca para evadir un problema, para estar alerta, para contrarrestar un estado de embriaguez, etcétera. Y la otra es una dependencia de tipo físico, que quiere decir que su organismo comienza a pedirle esa sustancia y se le sale de las manos y no la puede controlar, dependiendo de ella. Aunque no le genere placer ya, ni le guste, ni le... Exactamente. Exacto, que es muy difícil además porque la persona quisiera salir de ahí y no lo logra. Y no lo logra solo. Bueno, pero entonces, la diferencia de los dos casos también tiene alguna diferencia, qué sé yo, que tiene que ver con la actitud, con la forma en que la persona consume. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? O sea, ¿por qué ocurre la una y por qué la otra? Mire, la situación es bastante compleja en el sentido de que esta es una enfermedad que tiene un componente físico, es decir, orgánico, que altera órganos en el ser humano. Tiene un componente emocional, es decir, que altera la psiquis y el comportamiento del ser humano. Y tiene un componente social, porque es que la situación es que no solo afecta a quien lo consume, sino a su entorno. Y la preocupación más grande es que cada vez vemos más menores de edad, como el ejemplo que tú estabas dando. Y lo otro es que poco conocemos alrededor del tema de esta enfermedad y creemos que todos los enfermos adictos son iguales. Y resulta que no. Podríamos dividirlos fácilmente para entender en tres grupos. Okay. El que tiene ciertos trastornos en su desarrollo, en su personalidad desde muy pequeño, por ejemplo, que no fueron detectados. Muchas veces del niño desde que está en kinder o en primero, comienza a desertar del colegio, a ser mal estudiante, a no tener capacidad de aprendizaje, y eso se deja pasar. Y eso favorece, ese tipo de trastornos favorecen que cuando tocan una sustancia de estas, donde lamentablemente hay grupos de presión, hay microtráfico en los colegios, etcétera, se corren mayor riesgo de desencadenar la enfermedad. Otros son los que como consecuencia del consumo comienzan a presentar alteraciones en su comportamiento. Un poco el ejemplo triste sería lo que ocurrió hace 2 días en la ciudad de Bogotá y lo que volvió a ocurrir ayer, creo, con otros muchachos, donde ya no se miden las consecuencias y se llevan otros a realizar lo mismo. Esos ya son comportamientos disociales, es decir, un poco antisociales, que son consecuencia del mismo consumo. Y un tercer enfermo adicto es el que solo es adicto. Entonces el enfoque médico y el enfoque de diagnóstico y tratamiento de los tres es muy diferente. Doctor, ¿esto es algo que normalmente ocurre o es que se puso de moda porque salió en los noticieros, entonces empiezan a conectar con otros casos de otras ciudades, como que los periodistas se encargan como de ponerlo de moda, o normalmente esto es algo que ocurre en la juventud? Mire, usted tocó un tema fundamental. Esta es una situación que lamentablemente viene ocurriendo ya desde hace mucho tiempo. Es decir, Colombia no es un país solo productor de estupefacientes, donde nos estigmatizaron hace mucho tiempo, sino que también es un país consumidor. Se nos olvida eso, ¿no? Nadie habla de eso. Lamentablemente tenemos un patrón sociocultural, recordemos, donde todos vivimos del qué dirán. Y por lo tanto se tapan las cosas, pero llega un punto donde ya no se pueden tapar. Pero ustedes tocaron un punto fundamental, los medios de comunicación. Tenemos que ser muy cuidadosos a que cuando se da una noticia de estas, no lo hagamos de tal forma amarillista de que lleve a que otros vayan a intentar buscar lo mismo. Aunque esa no es la vía de comunicación de los muchachos, lamentablemente,
la comunicación que lleva a toda esta serie de bestialidades, porque esa es la palabra comillas, que están cometiendo los muchachos, es por autopistas informáticas, es por la internet. Claro, pero doctor, uno le pregunta a una persona que es adicta y dice, no, lo que pasa es que a mí me dijeron que si yo lo hacía de vez en cuando y tal, no iba a pasar. O alguien que no, que dice que no es adicto, dice, no, yo lo sé controlar perfecto, yo me fumo un tabaquito ahí cada no sé cuánto, no, sí, es que yo no. ¿Eso depende de qué? Eso depende de las características de cada individuo. ¿Cuál es el problema? Esta es una enfermedad que a la fecha, siendo una enfermedad tan antigua, ¿no es cierto?, que la humanidad toda la vida se ha drogado, ¿no? Es una enfermedad que a la fecha la ciencia médica, por ejemplo, no tiene claro cuál es la causa de ella. Cuando usted no tiene claro cuál es la causa de una enfermedad, mucho menos va a tener claro cómo se trata la enfermedad. Claro. Y en esos casos, lo más aconsejable en salud pública no es tratar la enfermedad, es buscar cómo prevenir la enfermedad. Y aquí tenemos un punto fundamental, y es cada vez es más temprana la edad de inicio en el consumo de sustancias, legales o ilegales, digamos que los 10, 11 años. Está en este momento en el caso de lo que vemos en la ciudad de Bogotá. Por lo tanto, tenemos que orientar una prevención por debajo de esa edad. Y eso es un tema de responsabilidad compartida, donde estamos los padres de familia, están los educadores, está el Estado y están ustedes los medios de comunicación. Desde lo más sencillo, nosotros los padres de familia, lo primero es la pregunta más tonta del mundo, ¿sabemos dónde están nuestros hijos y con quién? Desde ahí parte. Sí, la más simple. Doctor, ¿es bueno reemplazar una droga? Es decir, si el muchacho tiene una carencia, ¿qué cosas podrían reemplazar una droga? O sea, como que mejor... Como cuando uno deja de fumarse un cigarrillo y se come muchos chicles. Obviamente, ¿qué es lo que sucede? De acuerdo a la magnitud de la adicción, hay que determinar si ya hay lesiones orgánicas. Por ejemplo, hoy en día, si hablemos de lo que más debate ha creado, el consumo de la marihuana, por ejemplo. Hay mucho, lo que no sabe el común de la gente es que hoy en día estamos hablando de 1.500 variedades diferentes de marihuana. Estamos hablando de que lo que más consumen los niños y los adolescentes hoy en día son dos variedades, ¿no?, que le dicen Cripi o Cripa y la variedad Corinto. Y esas tienen altísima concentración de alcaloide, de THC, tetrahidrocannabinol, que es el alcaloide alucinógeno de la marihuana. Y a esas concentraciones, al poco tiempo de consumo, 1 o 2 años, cuando tomamos una resonancia del cerebro, por ejemplo, ya comenzamos a encontrar lesiones en la estructura del cerebro de esos niños que van a causar problemas al futuro. Es decir, son situaciones que no se pueden subestimar. Doctor, hay algo que usted dijo muy importante en esas características de los adictos, y es que hay una que yo creo que es muy fuerte, y es el tema de las carencias de la infancia, del no recibir atención, de tener mucho bullying con sus compañeros, y los papás, cuando ven que el niño ya está en las drogas, lo que hace es reprocharle, ¿no? Y el niño peor porque más consume. Hay que cambiar también el tema de cómo los tratamos, ¿no? Y cómo les damos amor y no cosas. Exactamente, y es que ese es un punto importantísimo. Un punto importante es, primero ese, 2, tener en cuenta que detrás de todo esto hay un gran negocio que se llama narcotráfico, ¿no? Y que siempre va a estar ahí. Entonces nuestra obligación como padres desde muy temprana edad es cómo enseñarle a los niños qué está bien y qué está mal y aprender a decir no. Así es. Claro. Pues doctor, estas charlas son muy importantes, sí, y nos podemos quedar aquí toda la noche, pero lo que queríamos realmente era conversar con usted para abrir un poco los ojos, sobre todo a los padres de familia, y para contarle a los oyentes que tenemos que educarnos más en este tema, porque es muy importante que ayudemos a que nuestros niños no se conviertan en adultos que después no puedan controlar todo esto y se conviertan en una enfermedad y ya no haya cómo hacer nada. Exactamente, y sobre todo es mejor prevenir que lamentar, ¿no?